Bien, hermanos, hemos cantado y este último himno a nuestro Padre Dios, gloria a Él. A nuestro Salvador, gloria a Él. Espíritu de Dios, gloria a Él. Amén. Con la Biblia y el espíritu de profecía como base, como dice Isaías 8:20, ¿verdad? A la ley y al testimonio, iniciaremos esta transmisión y este seminario. ¿Por qué es importante este seminario? En general, este seminario lleva por nombre, lo ponemos en la pantalla, hermano, ¿verdad? Lleva por nombre La Verdad acerca de la Trinidad Católica. Paganismo, trinitarios católicos, antitrinitarios actuales, los que hoy hay muchos en las redes, falso protestantismo y ecumenistas. Seguimos aquí en la pantalla. Nuestro objetivo, hermanos, es presentar una verdad con base en la Biblia, en el espíritu de profecía. Y estamos haciendo este tema porque hoy hay muchos que se llaman adventistas del séptimo día y sobre todo adventistas del séptimo día historicistas, negando que el Espíritu Santo es Dios, negando que el Espíritu Santo es persona y diciendo que el Espíritu Santo es simplemente un soplo y algo que procede tanto de Jesús o que procede del Padre. También dichas personas, los antitrinitarios actuales, ¿verdad? No solamente niegan eso, sino también niegan la autoexistencia del Hijo de Dios, la autoexistencia de Cristo Jesús en la eternidad. Dicen que en algún momento fue engendrado pero no creado, como dice el rezo o el credo católico. Y bueno, entonces, lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿verdad? Va a ser ¿de dónde viene el origen de tanto zarandeo? Lo que vamos a estudiar en esta tarde es ¿de dónde viene el origen de tantos vientos de doctrina? Miren, un servidor, nos acusan de que si nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, somos católicos. Aquí tengo un libro titulado Desde la Trinidad Católica. Este libro es completamente católico. Muestra toda la historia de la Trinidad Católica. Ahí está, Desde la Trinidad Católica. Y no es un libro cualquiera, tiene bastantes páginas. ¿Quién lo escribió este libro? Piero Coda. Y él pongo acá obviamente, si usted lo puede ver allí, ¿verdad? Pero si usted puede ver por ahí, él participó, ¿verdad? Allí dice dónde nació, sacerdote de la diócesis de, bueno, a ver, súbale tantito, hermano Pedro, por favor, más para arriba, allí, espérame, allí por donde dice 1991, adelantito dice, consultor, ahí, espérame, hermano, del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Hermanos, quien entiende y ha leído el ecumenismo un poco, sabe que eso pertenece al Vaticano, ¿sí? Entonces, ya le puede hacer un poco de zoom out, hermano Pedro. Entonces, quien escribió este libro nos va a decir si lo que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, si los que creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, si realmente creemos en la Trinidad Católica. ¿Sabe que en muchas ocasiones cuando he visto videos de estas personas, ¿sí? Nos acusan de que somos católicos, que somos herejes? Pero bueno, vamos a ver, yo nunca he visto a ninguno de ellos alzar un libro católico, y decir, miren, bueno, entonces vamos a confrontar la Biblia y el espíritu de profecía, lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía acerca de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, con lo que enseña Roma. Y al final de este seminario, nos vamos a dar cuenta quién está siguiendo a Roma. Al final de este seminario, nos vamos a dar cuenta quién está siguiendo más que Roma los conceptos paganos y quién está adorando a un falso Dios. Entonces, ¿estamos listos, hermanos?
Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Sí, traemos mucho más bibliografía, pero bueno, la iremos mostrando poco a poco. Vamos a la presentación, hermano, por favor. La verdad acerca entonces de la Trinidad Católica. Hoy vamos a ver su origen. Y por eso tiene el título Paganismo, Trinitarios Católicos, Antitrinitarios Actuales, Falso Protestantismo, Ecumenistas y todos los que vengan y aparezcan después. Bien, ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios, ¿verdad? Porque Él ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Así que la primera sección de estos tres temas, el tema que hoy vamos a estar estudiando, ¿verdad? Es paganismo, sustancia y credos católicos. Mañana, ¿verdad? Lo que presentamos antes es el título general, pero va a tener tres secciones. Así que, con la bendición de Dios, vamos a poner primero la base bíblica. ¿Qué les parece? Vamos a poner la base bíblica. Abran sus Biblias, hermanos. Ya pedimos la bendición de Dios. Abran sus Biblias, 8:16. Y sus rostros hacia el oriente y adoraban ¿a quién? Adoraban al sol. Aquí tenemos una gran ilustración de Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Claro que adoraban al sol, porque el sol en toda la filosofía pagana, el sol en toda la idolatría pagana, era la única fuente de energía y de vida. En la filosofía pagana no podía haber dos soles, dos tipos de fuentes. Solo debía haber una sola. Y todos los dioses que salieran después, ¿verdad? Ya sea fueran hijos del sol o de alguna manera eran producto de la primera esencia que era el sol. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 20. Dice así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, en esta parte nosotros tenemos una gran base bíblica, una base de adoración, de una adoración verdadera y al verdadero Dios y una adoración falsa a los dioses falsos. La adoración verdadera al verdadero Dios, valga la redundancia, es adorar a un Dios personal. Amén. Sí. La adoración falsa es adorar a la criatura, adorar a la sustancia, adorar a la materia. Los dioses llegaron a ser sustancia, los dioses llegaron a ser materia, fuego, sol, luna, aire, viento, piedra, oro, plata, los dioses paganos. Pero el Creador era un Dios personal, era un Dios que no era materia. Era un Dios eterno, invisible, era, es y lo será. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra. Muy bien. Sigue diciendo. Entonces aquí en esta ilustración, ahí tenemos el templo. Jesús dijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jehová dijo, y háganme un santuario y habitaré en medio de ellos. Después se hizo el templo, obviamente, en Ezequiel se habla del templo, pero sucede que en Ezequiel 8:16, ¿verdad? Los 25 ancianos, los líderes de aquel tiempo, estaban postrados adorando ¿a quién? Al sol, a la creación, a la materia, a la substancia. No al Dios verdadero le habían dado la espalda.
al Dios que se manifestaba allá en su presencia sobre el arca y en el lugar santísimo, le habían dado su espalda. Habían cambiado la gloria y el poder de Dios por la sustancia, la materia, adorando al sol. Sí, hermanos, ¿tú quieres entender de dónde viene la Trinidad católica? ¿Quieres entender de dónde viene la Trinidad católica? Esto es tan esencial que lo sepamos. Volvamos al texto, hermano, porque es muy importante. Volvamos a la ilustración. Y entonces, fíjate allí que la escritura dice que estaban entre el altar y la entrada, o entre la entrada y el altar del templo. Oh, sí, ya habían pasado lo que significa el altar. ¿Tú sabes qué significa el altar? Bueno, el altar del sacrificio simbolizaba a Cristo y su muerte. Oh, mira nada más. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero ellos habían cambiado al verdadero Dios por un falso Dios. Repito una vez más, habían cambiado al Dios eterno, al Dios invisible, manifestando en su plan de redención y en su plan de salvación, figurado en el santuario, lo habían cambiado por la adoración a la materia, a la luna, al sol, a las estrellas, a los hombres, a los animales. Sigue diciendo la escritura. Vamos a Deuteronomio 4:16. Y si por algún momento me equivoco, porque a veces he escrito ahí de repente, me equivoco en poner las citas, ¿verdad? Y bueno, díganme, me equivoqué y bueno, lo busquemos. Pero ahí está en la escritura. Deuteronomio 4:16. Está diciendo Jehová: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. ¿Qué dice el verso 19? No sea que alces tus ojos, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y viendo a quién? Al sol, a la creación, a la sustancia, a la materia, viendo la luna, viendo las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Oh, mira nada más. Mira lo que Dios no quería que pasara, eso sucedió. Otro verso. Segunda de Reyes, capítulo 23. Y quitó a los sacerdotes idólatras. Esta es una gran reforma que hace, creo que Josías. Que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, ¿a quién? A Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Te das cuenta que el verdadero sacerdocio quitó al falso Dios, si se puede decir así? Sí, quitó a los sacerdotes idólatras, quitó a los sacerdotes que tenían un falso concepto quién era Dios. Ya desde tiempo atrás le habían dado la espalda. Desde tiempo atrás. Habían dejado de adorar al Dios verdadero. Y habían empezado a adorar al sol, a la luna. Y hermano, no vamos muy lejos. Aquí cerca de la Ciudad de México, hay un lugar que se llama Teotihuacán. Y hay tiene muchas pirámides, pero hay dos grandes pirámides que son las que todos los turistas desean ver. ¿Y cómo se llaman esas pirámides, hermano Pedro? ¿La pirámide de qué? El sol es el más prominente. Exactamente, la pirámide del sol es la más grande. Y luego la luna. Y la pirámide de la luna. Sí. Es interesante. Y luego allá en la península de Yucatán, todo gira, ¿verdad? Bueno, hay muchos, los hermanos que viven por allá, saludos a los hermanos de Yucatán, ¿verdad? Y a los de toda la península, Cancún, Campeche, toda esa parte. Allá los mayas, ¿verdad? Los mayas
¿verdad? Yo apenas nací hace unos años atrás. Bueno, allá los mayas hicieron pirámides que tenían que ver con la adoración al sol, a la luna, sustancia, materia. ¿Y qué decían? Cuando tú te pones a investigar la adoración al sol, Enciclopedia Británica y otros, ellos creían, los paganos, que el sol era la sustancia de la cual emanaba toda la vida. Todos los dioses agarraban su vida de allí. En otras palabras, el sol llegó a ocupar el lugar de Dios. La creación llegó a ocupar el lugar del Creador. Volvamos al texto bíblico, por favor. Volvamos al texto bíblico. Ahora vámonos a Ezequiel capítulo 8. Y esta es la cita que está ilustrada. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, ¿verdad? Y adoraban, ¿qué dice? Adoraban al sol postrándose ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Entonces, la filosofía de adorar al sol era detestada por Jehová Dios. El hecho de que los hombres adoraran a la sustancia única, que de acuerdo a los paganos era la que daba vida a la tierra, al planeta, a todos los otros dioses, incluso dioses paganos, esa idea era detestada por el Dios que creó el cielo y la tierra. Y tanto así, que ahorita vamos a ver qué les pasaba a los que adoraban al sol. Pero esa idea falsa de que el Dios puede ser una sustancia, de que el Dios puede ser una materia, de que Dios puede ser una esencia, esa idea se metió al santuario, se metió al templo de Dios. Y personas que decían, o más no que decían, sino que eran pueblo de Dios, los príncipes, agarraron esa idea, la pusieron en su mente y la llevaron a cabo y se postraron entre la entrada y el altar. Ya el cordero sacrificado ya no tenía para ellos nada de significado. En la mañana y en la tarde se llevaba a cabo por muchos años atrás, ya no tenía nada de significado. El concepto pagano de Dios, de que el sol es la materia y que de ahí procede toda la vida, había sustituido al verdadero concepto de Dios que se encuentra en el santuario. ¡Qué tremendo! Pero Dios es un Dios celoso. Amén. Dios es un Dios celoso. Volvamos a la escritura, por favor, hermano, ahí en la pantalla. Dice, ahora vamos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, verso 1 dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, ¿qué? ¿Qué? Mal consejo. Mal consejo. Entonces, estos hombres tramaban todas las cosas que iban a hacer en Israel en la puerta que mira hacia el oriente, a donde sale el sol. En la puerta que mira hacia el oriente, donde sale el sol. La falsa divinidad, el falso Dios. Allí ellos buscaban consejo fuera del Dios verdadero. Buscaban consejo en la sustancia y en la materia. No buscaban consejo en el Dios del santuario. Qué tremendo, hermanos. Sí, por eso este tema se llama paganismo, porque la misma idea que estamos viendo aquí se transfiere a la Iglesia Católica Romana. La misma idea.
pero solo se cambian los nombres, pero la idea sigue. Bueno, sigamos leyendo, por favor, en el texto bíblico. Vamos a la Biblia, ahora nos vamos a la orden. La orden que Dios dio para aquellas personas que adoraran al sol. Dice, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes de sol serán, ¿qué? Quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de ¿dónde? De vuestros ídolos. ¿Cuál era la sentencia, hermanos? De adorar al sol. La muerte. Por eso, hermanos, como el domingo es el día del sol, es la misma sentencia. La muerte, las 7 postreras plagas y finalmente la muerte. Porque Dios no cambia. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaac. Y el Dios de los patriarcas, de Noé, el Dios de Enoch, el Dios de Malaquías, el Dios de Mateo, el Dios de Juan, el Dios de los valdenses fieles, el Dios de los pioneros adventistas que poco a poco fueron entendiendo la luz acerca de este tema y que Dios se los reveló, finalmente se los aclaró con el don de profecía. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Pero Dios es un Dios celoso, que cuando la gente sustituye su adoración de un Dios personal, un Dios mostrado en el santuario, lo sustituye por la principal deidad pagana, que es el sol, que de acuerdo al pensamiento pagano, de allí emanan todos los demás dioses, toda la vida, y no puede haber otro sol. Cuando se cambia eso, Dios dice, mátenlos, mátenlos, caigan muertos. Deuteronomio 17:2, cuando se hallara en medio de ti, en algunas de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos. Y mira lo que dice. Y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol. Oh, ¿te das cuenta? Sí, Dios aborrece la inclinación al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y morirán. Esa es la sentencia, porque habían cambiado la gloria de Dios por la gloria de la creación. Habían cambiado a un Dios eterno, invisible, creador. Lo habían cambiado por una sustancia o una creación o una materia llamada sol, luna o estrellas. El resultado, la sentencia, desde aquel tiempo, muerte, hasta el tiempo final, todos los que reciban la marca de la bestia, todos los que adoren en este falso día de reposo llamado domingo, que es cuando se adora a ese sol. Hermano, te pregunto, ¿ya cambió Dios el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Tú crees que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo celoso como ahora? Claro que sí, te lo dicen las 7 postreras plagas. Y la primera plaga, dice la Biblia, que caerá sobre aquellos que hayan recibido la marca de la bestia. El falso día de reposo. El día de adoración al sol. ¡Mátenlos! Dice Dios. Dios no cambia. ¿Qué iglesia dice eso? Bueno, la Iglesia Católica Romana, falso protestantismo. Pero hay mucho más detrás de esto, mucho más. Así que Dios es un Dios celoso. Y en el Antiguo Testamento decía, a cualquiera que se le halle sustituyéndome
al gran yo soy, el siempre existente, por algo que haya tenido origen, haya algo que haya sido sustancia o materia, como llegaron a decir después los filósofos griegos paganos, y sobre todo al sol, digno es de muerte. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Miren, vamos a ver otro caso semejante. Por favor, hermano, vamos a la pantalla, por favor. Vamos a ver este otro caso. Números 25, la apostasía en Baal peor. Baal, por cierto, hermanos, era el dios de los fenicios, el dios sol de los fenicios. Sí, moraba Israel en Sittim. Número 25. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios ¿de qué? De sus dioses. ¿Sí? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, ya antes de Ezequiel, antes de Ezequiel. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y mira lo que dice, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo Jehová a Moisés? Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. ¿Qué dice? ¿Delante de quién? Delante del sol. Una de dos. O iban a servir a Jehová, el Dios eterno, el gran yo soy, ¿verdad? El Dios de la creación, o iban a servir a la creación, al sol. Así que como cambiaron de Dios y adoraron a todos los dioses, cuyo Dios principal era el sol, Dios le dijo a Moisés, ahora me los ahorcas delante del sol, para que vean que su Dios, que su falsa deidad, que su falso Dios no los va a librar de mi mano poderosa. Y el Dios de Israel cumplió su palabra. Porque es el mismo. Porque no cambia. Y miren lo que pasó. Vamos al verso, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a los príncipes del pueblo, a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Matadlos. Ahora esta ilustración nos hace sentido, ¿sí o no? Claro que nos hace sentido. Porque estos ancianos o estos líderes o estos príncipes que estaban allí del pueblo, ¿verdad? Habían cambiado la gloria del Dios de Israel reflejada dentro del santuario por los rayos del sol, por la luz que emana del sol. ¡Qué tremendo! Y obviamente ahí pusimos, un hermano me ayudó a hacer esta ilustración. Ahí pusimos la luna y otros dioses paganos, egipcios paganos, griegos, fenicios, porque todos ellos dependían en su filosofía de ellos, en su creencia de el Dios Sol. Y repito una vez más, en su creencia no podía haber otro sol. Era el único. Qué tremendo. Esta creencia continuó con los griegos. Acá nosotros vemos esta creencia de manera muy gráfica. Pero la misma creencia, pero ahora en palabras filosóficas, se metió en la filosofía griega. Y Pablo se fue a predicar, ¿recuerdan? Pablo en Atenas entra primero en las calles. Pablo en Atenas entra primero en las calles. Y cuando Pablo está en Atenas, empieza a predicar de Jesucristo en las calles. Alguien le dice, tú no eres un cualquiera, vente, vámonos al Areópago. Y en el Areópago se hablaba de las divinidades, ¿verdad?
Y dice el espíritu de profecía que cuando Pablo se para allí en el Areópago, empezó a hablar. Y les dijo lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Allí Pablo les dio el primer golpe, ¿verdad? Allí Pablo les da el primer golpe porque dice, arriba del sol hay un Dios que creó al sol. Arriba de la sustancia hay un Dios eterno. Amén. Y de la tierra, todos sus dioses de la tierra, pues hay un Dios arriba de ellos. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. El espíritu de profecía dice que les empezó a señalar en ese momento todos sus templos que tenían allí. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ahí Pablo estaba derribando el concepto pagano que el sol era el único, la única sustancia que de ahí provenía toda la vida. Los paganos creían que eran hijos de los paganos creían que sus líderes, sus gobernantes eran hijos de los dioses. Pero cuando te vas a sus dioses, tenían muchos dioses. Tenían que el dios del trueno, que el dios de la lluvia, que el dios del agua, y ninguno de sus dioses pensaba igual. Cada uno andaba ocupado, uno andaba por acá, otro andaba por acá. Diana, la diosa del amor. Y había muchos dioses. Y Pablo les dice allí, y les dice, Él es el quien da vida. Él es el quien da a todos vida y aliento. Olvídense de sus dioses, olvídense de su materia, olvídense de su substancia. Es el Dios eterno. Amén. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es el creador de los seres humanos, para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Para que busquen ¿a quién? A Dios. Recuerden que ellos tenían un altar que decía el Dios no conocido. ¿Sí? Ellos sinceramente, dice la hermana Huay, que buscaban al infinito, pero no sabían cómo encontrarlo. Lo buscaban a través de la materia. A los paganos, estos filósofos lo buscaban al verdadero Dios a través de pensamientos originados en su mente finita. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Verso 28, porque en Él vivimos. Amén. Gloria a Dios. Él es el que nos da la vida. No es el sol. ¡Qué tremendo! Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ¿qué dice? No debemos pensar, escucha bien, que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y ahí Pablo define bien la divinidad. Y eso lo vamos a estudiar mañana. ¿Qué es la divinidad? Dios. No lo puedes comparar ni con la sustancia, el oro, la plata, la materia, la esencia creada. La divinidad no puede ser comparado con eso. Ni con pensamientos que se originen en la mente de los filósofos. No se puede. Vamos al texto, por favor, hermano. Vamos a seguir estudiando, porque todo esto nos lleva hacia el concepto católico romano. Ahorita estamos estudiando el pagano. Miren, hay una cita de la hermana Huay que dice, el gran maestro proclamó la verdad a la humanidad, hablando de Jesús. Muchos de los cuales no podían ser educados en las escuelas ¿de quién? De los rabinos, ¿ni en qué? Ni en la filosofía griega. La gente humilde no fue educada en la filosofía griega. ¿Quién fue educada en la filosofía griega? Los rabinos, los maestros.
Ellos traían esa influencia de que solo podía haber solamente uno y ahí se derivaban todas las otras cosas, aunque fuesen divinas, pero ya eran de segunda mano, vamos a llamarle así. La llave del conocimiento en los días de Cristo había sido arrebatada por aquellos que debían haber tenido para abrir el tesoro de la sabiduría de las escrituras del Antiguo Testamento. Los rabinos y los maestros habían cerrado virtualmente el reino de los cielos a los pobres, a los afligidos, y los habían dejado, ¿qué? Perecer. Ellos se fueron a estudiar toda esta filosofía griega, se enfrascaron en los pensamientos, en la sustancia, en la materia. Y cuando vino Cristo a la tierra, su mente estaba llena de toda esta filosofía que ya estudiamos y que la Biblia lo afirma. Y por eso cuando aquel Dios hizo persona y dijeron, puede haber dos dioses. ¿Cómo? Si acá nada más tenemos al sol y de ahí emanan todos. El Dios eterno, sí, creemos en Él, pero este dice que también es el gran yo soy. Bueno, discúlpenme si yo dije o Él, porque lo trataban despectivamente, ¿me explico? ¿Cómo puede ser Él también otra sustancia de donde emane vida? ¡Qué tremendo! Hermano, hoy nos estamos enfrentando a lo mismo. O aceptamos lo que dice la Escritura, o aceptamos conceptos paganos, romanizados, helenizados, es decir, hechos griegos con filosofía griega. Y ahora cristianizados en el falso protestantismo. Vamos al texto, hermano, por favor. El cristianismo rápidamente se vio influenciado por esos falsos filósofos que traían un concepto que ya explicamos ahorita, pagano, pero ahora lo traían en su cabeza. Leo de Alonzo T. Jones, de un libro que él tiene, se llama, ahí me equivoqué en el título, se llama El lugar de la Biblia en la educación. ¿Sí? Y hablando de la apostasía en aquel tiempo de la iglesia del siglo II en adelante, dice, mucho más se dice de esto en las Escrituras, pero hay necesidad de citar más aquí. Esto es suficiente para permitir a todos ver cuán ciertamente la apostasía estaba conectada con la introducción de la ignorancia mundana. ¿Cómo le llama Alonzo T. Jones a la filosofía griega? Ignorancia mundana. Y la mezcla de esta con el conocimiento de Dios. Y solo en la medida en que se introdujo la ignorancia mundana, la falsamente llamada ciencia, creció la apostasía. Y cuando la apostasía ganó la ascendencia, no fue sino la ascendencia bajo el nombre cristiano de la filosofía y ciencia griega pagana original. La ignorancia griega en la profesada iglesia cristiana. Contra este mal, los apóstoles predicaron, escribieron y advirtieron todos sus días, porque vieron las enormes consecuencias que debían resultar del entretenimiento solo de los pequeños comienzos que eran aparentes, incluso en sus días. Sin embargo, en menos de 50 años después de la muerte del último de los apóstoles, esta apostasía había llegado a ser tan prominente que había escuelas de ella, escuelas cristianas, pero escuelas con apostasía griega, dirigidas bajo el nombre cristiano y que pasaban por escuelas cristianas. Los líderes en este asunto, los jefes de estas escuelas, hicieron de la así llamada filosofía del mundo su norma. Y entre los filósofos estándar del mundo, consideraban ¿a quién? A Platón como más sabio que todos los demás y como especialmente notable para tratar ¿qué? La deidad. Óigame, dijeron, Platón es el que sabe más de Dios. Dijeron los
padres de la Iglesia Católica Romana, vamos a consultar a Platón, porque Platón ya hace mucho que sabe de Dios y bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Tratando de ver cómo organizamos la iglesia, obviamente ya una iglesia paganizada, y entonces dice allí que Platón sabía tratar de Dios, el alma, las cosas remotas del sentido, de modo que se ajustaban al esquema, ¿qué? Cristiano. Agarraron las ideas falsas de Platón que venían del paganismo que acabamos de estudiar y lo adaptaron a cómo interpretar al Dios de la Biblia. Y hoy nos vamos a dar cuenta quién es realmente el pagano, quién realmente está creyendo una falsa, una falsa idea de quién es Dios. Mira, hermano, allí en la pantalla está esa escuela. Esa escuela de Alejandría fue la que supuestamente era una escuela cristiana. Pero en esa escuela cristiana, ¿quién mandaba más? ¿La palabra de Dios o Platón? ¿Qué dijo A.T. Jones que mandaba más? Platón. Óigame. Y trataron de platonizar al Dios de la Biblia. Acomodaron al Dios de la Biblia a las ideas de Platón. En esa escuela de Alejandría, no solamente se estudiaba la filosofía falsa, pagana que se introdujo después en la griega, sino, ¿dónde estaba Alejandría, por cierto? ¿Puedes ver ahí dónde estaba? ¿En qué país? En Egipto. Y si algo podemos hablar de Egipto el día de hoy, es que era un país 100% ¿qué? Pagano, lleno de dioses falsos. Y uno de sus dioses o su dios principal y su deidad principal también era el sol. Y los faraones se creían hijos del sol. Así que esa escuela estaba influenciada por un paganismo tremendo, que de ahí no se soltaron. Bueno, en esta escuela, voy a saltarme no, iba a decir me salto esta cita, pero miren por el tiempo, miren el segundo párrafo, donde dice muchos filósofos, casi a la mitad, abajito, ¿ya vieron? Bueno, voy a leer de allí para adelante, ahí dejo toda la cita, ¿verdad? Pero de allí para adelante por el tiempo dice, muchos filósofos paganos tuvieron un conocimiento de Dios que era puro, pero la degeneración, el culto a las cosas creadas, comenzó a oscurecer ese conocimiento. Las obras de las manos de Dios en el mundo natural, el sol, la luna y las estrellas, ¿fueron qué? Venerados. O sea que los filósofos detrás de la filosofía pagana, ¿qué encontramos? ¿El culto a quién? Al sol, la luna y las estrellas. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Pero ahora en la mente. Todo lo que vieron allá en la realidad, que se inclinaban los paganos ante el sol, bueno, lo mismo de ellos, pero ahora en la mente. Y vamos a terminar más adelante una cita que resume todo esto, de una cita de la hermana White. Mira lo que dice aquí A.T. Jones. Y es así como hemos de explicar la suprema elevación de este hombre Platón en la historia intelectual de nuestra raza. Así es como los escritos de Platón han preocupado a todas las escuelas de aprendizaje, a todos los amantes del pensamiento, a todas las iglesias, a todos los poetas, haciendo imposible pensar en ciertos niveles, excepto a través de él. Así es como se interpone entre la verdad y la mente de todo hombre, y casi ha impresionado el lenguaje y las formas primarias del pensamiento con su nombre y su sello. ¡Qué tremendo! Este hombre trajo un concepto de Dios que se ha metido a las iglesias y casi nadie puede pensar fuera de Platón, y casi todas las mentes están imbuidas en lo que él decía. En lo que él decía. Bueno, ¿qué decía Platón? Si tú buscas en internet, busca más adelante, busca diálogos de Platón, Parmínides. Así. No lo busqué. ¿Por qué? Porque en este libro viene
En este libro viene y dice, ese diálogo de Platón influyó en el concepto de Dios de la Iglesia Católica Romana. En este libro viene. ¿Qué decía? Vamos a la pantalla, hermano, por favor. Platón y el uno, diálogos de Platón, Parménides. Fíjate. Bueno, él decía, solo hay una sustancia, una esencia o un uno. O sea, no puede haber más que ¿qué? No puede haber más que uno. Y quizá lo pongo abajo, fíjense, eso es lo que viene en este libro católico, dice, en el diálogo de Platón que lleva su nombre Parménides, el gran filósofo afirma así la absoluta unidad ¿de qué? Del uno. El uno no será idéntico a otro, ni a sí mismo, pero tampoco será por otra parte diverso de sí mismo, ni de otro. Siendo en algún sentido diverso de sí mismo, sería diverso del uno. Y así no sería ¿qué? Uno. Y siendo idéntico a otro, sería aquel otro, y no sería ya más el mismo. De manera que no sería aquello que es decir, uno, sino que sería diverso del uno. Por tanto, en cuanto es uno, no será de hecho tampoco diverso. Bueno, este pensamiento influyó en la Iglesia Católica Romana en su concepto de Trinidad. Claro. A ver, ¿cómo es que influyó? Vamos a la pantalla, hermano, por favor. Mira lo que dice la hermana White. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Y muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a, ¿qué dice? A los dogmas de su filosofía, ¿qué? Pagana, ¿te das cuenta? Y no solo seguían estudiándolo ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia. ¿Entre quién? Entre los paganismos, entre los paganos. Bueno, entonces, muy temprano, ¿verdad? Allá después antes del año 325, se levantó una controversia. Recuerdan que Platón decía, los paganos decían que solo había un sol y de ahí emanaban todos los dioses. Eran hijos de los dioses. Bueno, Platón agarra ese pensamiento pagano y lo filosofa y dice, solamente puede haber uno en esencia, en sustancia. No puede haber otro que también sea original. Solo hay uno original, decía Platón. ¿Sí? No puede haber dos originales, ni tres originales, ni cuatro, ni cinco, ni seis originales. Porque si hay más, decía Platón, originales, entonces este uno deja de ser original. Entonces Platón decía, solo debe haber uno. Y todo lo demás emana de ese uno, procede de ese uno. Solo debe haber una esencia. Y todo lo demás que exista en este universo procede de esa esencia. El famoso diálogo de Platón, el uno, que no puede haber dos. Pero cuando Cristo viene a la tierra, él dice, Felipe le dice, muéstranos a quién, al Padre. Y Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Y esto les agarró como un shock a los judíos porque habían sido influenciados por la filosofía pagana de Platón. En otras palabras, ellos no podían concebir que Jesús era Dios y que el que estaba allá en el cielo en la eternidad también era Dios, porque la idea pagana de Platón decía que nada más podía haber una sola esencia donde emanaba todo lo demás. ¿Me voy explicando, hermanos? Espero que sí. ¿Me voy explicando, hermano Pedro? ¿Sí? Entonces, cuando ven a Cristo, lo ven con los ojos de la filosofía de Platón. Y no solamente los judíos, también la Iglesia Católica Romana. Y llegó un momento que está ya, como traían esa filosofía de Platón, que no puede haber más de uno original, ¿sí? Que nada más debe haber uno original y lo demás emana de lo original.
Cuando Cristo viene y declara, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo? Si allá decían los judíos, allá está el Dios eterno en el cielo que da vida. ¿Cómo puede ser decir él que si comen su carne y beben su sangre tendrán vida eterna? ¿Cómo? Y no podía haber dos originales en la mente ni de los judíos, ni en la mente de quién, de los católicos romanos en aquel tiempo. Entonces, fíjense lo que dice allí. La pregunta. Llega un momento donde allá antes del año 325, allá en esa escuela de Alejandría que les enseñé, ¿verdad? Donde estaba, allí surge una controversia. A ver, si decimos que Jesús es Dios, entonces debe ser de la misma ¿qué? Sustancia de ¿quién? De Dios. Vamos a ponerle un ejemplo aquí en la pantalla. Vamos a la pantalla, hermanos. Vean el mouse, por favor. Ellos dijeron, Dios es una sustancia. Los griegos, esto se pasa a la Iglesia Católica. Y dijeron, bueno, ellos interpretaron a Dios como ese uno, esa sustancia original. Por eso dice la palabra de Dios que se olvidaron de Dios y adoraron a la creación. Y entonces dijeron, Dios el Padre es el original. No puede haber ¿qué? Decía Platón. ¿Otro qué? Otro original. No puede. Entonces esto choca con la Biblia. Y entonces viene la pregunta. Si Jesús era ¿de qué? De la misma ¿qué? Sustancia que el Padre. Vamos a ejemplificar este círculo, ¿verdad? Si Jesús era de la misma ¿qué? Sustancia del Padre. En otras palabras, si solo existía un Dios, o podía haber otro Dios que Jesús se declaró también que el gran yo soy, símbolo de la divinidad. Y hermanos, ahora, aquí está el asunto. Y lo voy a poner, ¿verdad? Bueno, vamos a adelantarnos. Aquí está ya la controversia. Sí, esa es la controversia. La controversia, hermanos, la controversia no era si era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso no era la controversia. La controversia era si Jesús emanaba o tenía la misma sustancia del Padre. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en términos filosóficos paganos. No se fueron a la Biblia para ver. Quisieron interpretar al Dios de la Biblia con términos filosóficos paganos. ¿Dónde lo dice? Aquí, en este libro. Y ahorita se lo voy a mostrar más adelante. Quisieron interpretar al Dios de la Biblia en términos filosóficos paganos. Y estalló la controversia, hermanos. Vamos a la pantalla, hermano, por favor. Estalla la controversia doctrinal que amenazaba la unidad del imperio. En esa escuela de Alejandría, Alejandro decía que sí era de la misma sustancia, de la misma materia que Dios. ¿Te das cuenta? Hicieron a Dios una sustancia en lugar de una persona. Empezaron a interpretar a Dios como los paganos. Y entonces Alejandro decía, sí, es de la misma sustancia, filosofando a Dios. Y Arrio decía, es parecido. Ahorita vemos, parecido, él es semejante a la sustancia, pero no es la sustancia. Mira, hermano, te voy a recomendar lo siguiente. Esta revista se llama El Eco Bíblico, The Bible Echo, septiembre 13, 1897. ¿Y sabes lo que dice aquí? Cómo los credos católicos fueron hechos. Y ahí dice, la gran controversia, ¿qué? La gran controversia trinitaria. Sí. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Cuando tú te metes a la aplicación de los escritos de la hermana White,
Esto venía tanto en el Bible Echo, como tú puedes ver aquí, o también lo puedes encontrar en la verdad presente del UK, Reino Unido, y ahí tú puedes ver cómo los credos católicos fueron hechos. Y entonces ahí tú puedes ver en azul la gran controversia trinitaria, el concilio de Nicea. Hermano, un servidor lo que hizo es que agarró esos artículos y los hizo en este pequeña, en este pequeño encuadernación, ¿verdad? Cómo se hicieron los credos católicos. Oh, hermano, ahí tú te vas a dar cuenta, de Alonso T. Jones, lo que tengo aquí, ahí está la verdad presente, UK 1897, de julio 22 al 30 de septiembre del mismo año. Y entonces aquí tú vas a ver cómo los credos católicos fueron hechos en la controversia trinitaria. Y hermano, cuando tú lees esto, es tremendo, es tremendo. Te lo recomiendo, aquí lo tenemos en inglés. Pero bueno, ¿qué pasó allí? Mira lo que dice A.T. Jones, Alonso T. Jones. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque la mayoría de los que niegan tanto la divinidad de Cristo, porque niegan la divinidad de Cristo, y niegan la divinidad del Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Por qué niegan la divinidad de Cristo? Porque dicen que Cristo fue engendrado. Y niegan la divinidad del Espíritu Santo porque dicen que no es persona divina. Los que hoy nosotros llamamos antitrinitarios niegan eso. Y se va a demostrar. Bueno, cuando nosotros nos vamos a estos escritos del hermano Alonso T. Jones, fíjense lo que él dice acerca de cuál era la controversia en esa escuela de Egipto de Alejandría. Mira lo que te dice allí. Dice así: si el Hijo de Dios, por lo tanto, es de la misma sustancia o solo de sustancia similar con el Padre. La controversia no era que si eran tres. La controversia era que si el Hijo de Dios, Jesús, era ¿de qué? Ajá, que el Padre. Ajá, o solo de una sustancia ¿qué? Similar con el Padre. Era la cuestión en ¿qué? En disputa. Pero al decir que si Cristo era de la misma ¿qué? Sustancia que el Padre, estaban haciendo a Cristo como una sustancia, como los paganos adoraban la sustancia del sol. ¿Me explico? ¡Qué tremendo, hermano! Un Dios filosófico falso se empezó a meter a la iglesia de aquel tiempo, la iglesia católica romana, obviamente. Sigue diciendo, la controversia se llevó a cabo en griego. Y como se expresa en griego, toda la cuestión giraba en torno a una sola letra. La palabra que expresaba la creencia de Alejandro era homoousin. La palabra que expresaba la creencia de Arrio era homoiousin. Una de las palabras tiene dos i y la otra tiene una, pero ninguna de las partes pudo determinar con exactitud por qué la palabra no debía tener esa i, ¿qué? Adicional. Incluso el propio Atanasio, alguien, sacerdote católico, después filósofo, que sucedió a Alejandro en el obispo de Alejandría y lo superó en cualquier otra cualidad, ha confesado cándidamente que siempre que forzaba su entendimiento a meditar sobre la divinidad del Logos, sus fatigosos e inútiles esfuerzos retrocedían sobre sí mismos, que cuanto más pensaba, menos comprendía, y cuanto más escribía, menos capaz de expresar sus pensamientos. ¡Qué tremendo! A ver, hermano, ellos decían la controversia, a ver, Jesús, y entonces en lugar de decir si era una persona divina, ¿sí? Que usted lo encuentre en la Biblia, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, amén. En lugar de estudiar lo que dice la Escritura, agarraron la mentalidad pagana, en lugar de estudiar lo que dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne. En lugar de estudiar la Escritura, agarraron la mentalidad pagana de Platón, el uno, y dijeron, a ver,
Jesús es la misma sustancia que el Padre o es una sustancia semejante. Interpretaron al Padre como sustancia, como materia, como los paganos veían en el sol un Dios, veían en la materia un Dios. Así los católicos romanos al principio veían o interpretaban al Dios eterno, al Padre, como una sustancia. Y obviamente querían que Jesús fuera una sustancia. Por eso ellos dijeron, a ver, Jesús es la misma sustancia que el Padre. Y esa fue la controversia. Y hermano, te digo una cosa. De allí ha venido todo lo que se llama Iglesia Católica Romana. En cuestión de teología. En cuestión de teología sistemática. En cuestión de concilios. ¡Qué tremendo! De ahí vinieron miles y miles de perseguidos. Entonces esa era la pregunta. Pero la pregunta venía embolsada, venía dentro de un concepto pagano que Dios era una sustancia. Y si Jesús era la misma sustancia que el Padre o parecida. ¡Qué tremendo! Quisieron encontrar a Dios por medio de la filosofía pagana, de Platón. Y después de Platón vino otro que se llamó Plotinio, igualito. Se llama neoplatonismo. Volvamos al texto, hermano, por favor. Hermano, entonces vino una disputa. Y ahí está, Concilio de Nicea. Entonces se llamó un concilio. El famoso Concilio de Nicea en el año 325. ¿Qué se iba a resolver? Hermano, un concilio viene cuando hay una disputa, porque por eso se llama concilio. ¿Vamos a qué? A conciliar. 2 puntos. Si Cristo era la misma esencia o sustancia que el Padre, es decir, si ahí me faltó la P, si el Padre era el uno o podría haber más que ¿qué? Más que uno, en el concepto pagano. Ahora, hay una cita del Espíritu Profecía que dice que el Padre es un Dios personal y no es una esencia. Pero hermano, vino el concilio, ahí está Nicea, está cerquita de Constantinopla, allí puede ser ese punto amarillito, ¿sí? Ese punto amarillito allí, concilio de Nicea 325, llegan los 2 bandos, ¿desde dónde llegaron? Desde allá abajo en Egipto, donde está el puntito amarillo, por ahí cerca de Alejandría, y llegaron de todos lados, más de 300 obispos, y bueno, ahí está, léelo, ahí está. ¿Y cuál era la disputa? Interpretar a Dios con un término pagano. Si Jesús era de la misma sustancia que Dios, esa era la disputa, o de una sustancia parecida. Entonces, me gusta cómo lo narra A.T. Jones, hermano. Tremendo cómo lo narra A.T. Jones. Entonces, llegó Constantino. ¿A quién llegó? Constantino, el que puso la ley dominical en aquel tiempo, ¿no? Llegó Constantino y entonces, como era la iglesia y el Estado unidos, y Constantino quería mantener unido al Imperio Romano, dijo, porque esta controversia, vamos al mapa atrás, hermano, por favor. Esta controversia, tú ves ahí todo lo que abarcaba el Imperio Romano, esta controversia se regó por todo el Imperio Romano, hermanos. Y la cristiandad se dividió. Unos decían que Cristo sí era de la misma sustancia que Dios. Obviamente te digo, tratando de ver a Dios por medio de la materia. Y otros decían que tal vez era semejante. Y esta controversia llenó todo el imperio. Y después de llenar todo el imperio, Constantino dijo, no, ya me están dividiendo el imperio, ¿qué pasó? Si yo me hice cristiano para mantener un solo imperio, pero ahora ustedes me lo están dividiendo. No puedo permitir, a ver, vénganse, un concilio. Y llegan ahí al concilio, ¿verdad? Los dos, uno trayendo en su cabeza que Dios es sustancia, y el otro trayendo uno trayendo en su cabeza que Jesús, ¿verdad? Es de la misma sustancia que el Padre, interpretando a Dios y al Hijo a Dios como sustancia y al Hijo como procedente o engendrado de esa sustancia. Bueno, y el otro decía, no es semejante, es creado. Bueno, ahorita vamos a entrar en eso.
hermano. Y empiezan a debatir enfrente de Constantino. Ahora, ¿tú crees que Constantino andaba en estas cosas? No, hermano, Constantino. Y le empiezan a decir, oye, no, que nosotros creemos que es de la misma sustancia. ¿Y cómo es de la misma sustancia? Pues entonces, en algún momento en la eternidad, el Padre lo engendró, salió de él, emanó de él. Fíjense nada más. Y ahí empieza el catolicismo. El Padre lo engendró al Hijo, el Hijo salió de él, el Hijo tiene una procedencia, por eso es la misma sustancia. Y como Platón decía, es que no puede haber más de una sustancia. Entonces, si el Hijo sale del Padre, sigue siendo la misma ¿qué? Sustancia. ¿Me explico? Y otros decían, no, él no es engendrado, es una sustancia divina, pero creada, decían el otro grupo. El otro grupo era de Arrio. ¿Y saben qué pasó con este señor llamado Constantino? Constantino, a ver, traigan sus papelitos. Los quemó. Los quemó. Los quemó. Entonces dijo, miren, yo aquí tengo a un capellán que se llamaba Eusebio. Y Eusebio, pásale Eusebio, llega Eusebio, entra Eusebio, y Eusebio dice, miren, no se preocupen, yo aquí traigo un credo que me lo enseñaron allá hace mucho tiempo atrás, y entonces lee ese credo, ¿verdad? Y entonces Constantino dice, quedémonos con este credo, pero sucede que ese credo no tenía nada de la disputa, si Jesús era de la misma sustancia que el Padre o no, y recuerda, ellos habían interpretado a Dios como sustancia, término pagano. Sí. Entonces dice Constantino, pues vamos a resolver el asunto. Yo quiero la unidad del imperio. Los que decían que Jesús era de la misma sustancia decían que el Padre había engendrado, que Jesús había salido del Padre. Aquí tenemos al Padre y entonces que Jesús había salido de la misma sustancia, engendrado de la misma sustancia que el Padre. Decían, es engendrado de la misma sustancia. Y esos eran mayoría. ¿Y saben qué dijo Constantino? Él ordenó, pónganle allí engendrado y no creado. Al decir engendrado, significa que sale de la misma sustancia y sigue siendo la misma sustancia y sigue siendo uno solo. Oh, sigue siendo uno solo. Entonces vámonos aquí a la pantalla, hermano, por favor. Y entonces se crea aquí podemos ver, voy a hacerlo un poquito más grande, el Concilio de Nicea. Fue convocado en el año 325 por el emperador Constantino, esto lo saco de este libro católico, para responder a la cuestión arriana, ¿verdad? Que decía que Arrio decía que Jesús era de una sustancia parecida, los otros decían que era, sí, de la misma sustancia. Entonces, aquí, por el tiempo, este es el credo. ¿Han ustedes escuchado el credo católico? Hay dos versiones, una versión chiquita y una versión grande, ¿sí? Entonces, los que fueron católicos, no les pongo esto para recordar su pasado, ¿verdad? Ni cuando andaban ahí de catequistas. No, simplemente para que entiendan lo que quizá no entendieron en aquel momento. Y entonces, dice A.T. Jones, esta gente se atrevió a poner a Dios en una fórmula. La creación, el hombre se atrevió a poner a Dios. ¿Cómo es? Se atrevió a poner en un credo, en unas palabras, en una línea. ¿Cómo es Dios? ¡Ja! La mente finita se atrevió a definir cómo es Dios, usando principios de sustancia, de materia, poniendo a Dios como materia, como sustancia, en lugar como un Dios eterno, invisible. Dios Padre, y poniendo a Cristo como una sustancia. Entonces, mira, fíjate, vámonos aquí otra vez al texto. Entonces dice aquí, es un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Qué dice aquí? ¿Un qué? Un solo. ¿Te das cuenta aquí? Un solo es el mismo concepto de Platón. ¿Te das cuenta? Que no puede haber uno. Que no puede haber uno.
No. El mismo concepto. Y luego dice, en un solo Dios, Padre, omnipotente, creador de todas las cosas, visibles y qué más, e invisibles. Ahí está el concepto pagano. ¿El concepto pagano de quién? De Platón. El uno solo. Y un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Inciso número 1 dice, nacido unigénito del Padre. ¿Y qué dice allí? Es decir, ¿de qué? De la sustancia de quién? Del Padre. El mismo concepto pagano. Una sola sustancia y de allí emanan todas las demás sustancias. Ese es el objetivo de este credo. Y por eso dice, ¿Dios de quién? Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Y sabe qué dice allí? Aquí está el asunto. Engendrado, ¿qué dice? No creado. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice más adelante? Consustancial, es decir, la misma sustancia que el Padre. Pero por quien todas las cosas fueron hechas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. Y hermanos, aquí tenemos a las claras el principio pagano de Platón. Es uno solo, el único, el uno. De ese uno procede otra sustancia que se llama aquí, ¿cómo se llama esta sustancia? Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, hermano. Otra vez lo repito. El concepto platónico, solo, uno solo. ¿Sí? De ese uno solo emanan todas las demás sustancias. Y por eso dijeron, entonces, ¿cómo emanan? Bueno, es que el Hijo de Dios agarraron conceptos bíblicos, engendrado, y le pusieron ¿qué? No creado. Porque Arrio decía que era creado y Alejandro decía, no, es que es engendrado, pero ¿en base a qué? En base al concepto pagano de Platón. Solo hay uno, valga la redundancia. Y no puede haber otro uno. Todo lo que sale de este uno debe ser sustancia de ¿quién? Emanada de la única sustancia. Por eso dice aquí, engendrado, ¿y qué dice? No creado. Ahí tenemos el concepto pagano. El mismo concepto pagano de Platón, ¿se lo aplicaron a quién? Se lo aplicaron a la divinidad. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Aquí está. Y también al final dijeron, bueno, y en el Espíritu Santo. Nada más creemos en el Espíritu Santo. Sí, ya vino otro concilio donde dijeron, bueno, ¿y de qué naturaleza es el Espíritu Santo? ¿De qué sustancia? ¿Sí? Y hermano, por los primeros siglos, la Iglesia Católica Romana se enfrascó en hablar contra Dios, quitarlo de las mentes y hacerlo una sustancia, tanto al Padre como al Hijo. Quitarlo de la mente de los hombres como un Dios paternal y quitar de la mente de los hombres a Jesús como el Salvador del mundo, divino también. Y lo hicieron sustancia al Padre y al Hijo lo hicieron consustancial, es decir, parte de la misma sustancia, generada por la sustancia primaria que era Dios en su concepto de ellos. Ahora mira, vámonos al contenido. Aquí cuando en este libro, estoy leyendo de este libro de la Trinidad Católica, mira lo que dice aquí. El término decisivo que se utiliza para afirmar la identidad en la divinidad entre el Padre y el Hijo es homoousios. Y luego mira lo que te dice. En la filosofía griega,
La ousia, es decir, como definieron ellos al Padre y después al Hijo, designa al ser de una realidad, es decir, aquello que lo hace tal y que la hace subsistir en sí. ¡Qué tremendo! En otras palabras, dicen, en Jesús está la misma sustancia del Padre, ahí subsiste en Jesús. ¡Qué tremendo! Afirmar que Jesucristo es la sustancia del Padre y que por eso es que dice, consustancial del Padre. Significa subrayar que Él participa real y propiamente del mismo ser divino del Padre y que por eso es Dios como el Padre. Nada más se dice del testimonio contenido en la Escritura. ¿Qué dice ahí? Bueno, en la Escritura no encontramos eso. ¿Te das cuenta? Ellos mismos dicen, nada más se dice del testimonio contenido ¿en qué? En la Escritura. Estamos basándonos en la filosofía, ¿qué? Griega. Y mira lo que dice aquí. La novedad se encuentra en la utilización de un término técnico de la filosofía griega para afirmar con claridad incontroversible, incluso en lenguaje filosófico, la verdad que la fe de la iglesia expresa en términos ¿qué? Bíblicos. Ellos agarraron un término filosófico que se llama sustancia para entender a Dios y para entender a Jesús. Y por eso el credo dice, de la misma sustancia que el Padre o consustancial. Vamos adelante, hermano, al texto, por favor. Consustancial. Ahora, mira lo que dice acá. Aquí donde está el mouse dice, basta con pensar que para el neoplatonismo la luz purísima e inefable es solo la del uno. ¿Te das cuenta? Solo debe existir uno. Tras la cual se inicia el ineludible proceso de la degradación hasta llegar el apagamiento de la luz en la tiniebla absoluta. En la tiniebla absoluta. Hermano, la fórmula de Nicea no se ha detenido en dar una explicación de aquello que significa precisamente y cómo debe ser entendida la realidad de la única e identidad sustancia del Padre y del Hijo, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, aquí te están diciendo que así se metió la filosofía griega a interpretar a Dios. No como un Dios eterno, no como un Dios personal, sino como una sustancia. Y para decir que era de la misma sustancia, le pusieron, ¿y cómo va a ser de la misma sustancia? Es que el Padre lo engendró. Y al engendrarlo, digamos, al salir, al emanar, al proceder de él, es obvio que es de la misma sustancia, pero hablar de la misma sustancia es hablar de filosofía pagana griega. Y filosofía pagana de allá, de que el sol, de que los dioses paganos emanaban del sol todo su poder. Sí, hermano. Ahora, me llama la atención lo que dice este libro católico romano. Mira lo que dice. Dice aquí, utilizando el término ousia, que significa sustancia, que es el que Platón dijo que no podía haber dos sustancias, que solo una y de ahí se emanaba todo. Por eso ellos dicen engendrado y no qué, y no creado. Dice, utilizando el término ousia, la teología no cae bajo una helenización, es decir, bajo conceptos griegos, indebidos de la fe. Por el contrario, ella propicia un proceso de transformación semántica radical de las categorías filosóficas griegas, abriéndolas a nuevos significados en el empeño para expresar a nivel intelectual la originalidad de la revelación ¿qué? Cristológica. Ahora, ¿qué pasó? Con esto se asoma, es verdad, la posibilidad de que prevalezca un interés meramente metafísico por encima de la recepción contemplativa y agradecida del acontecimiento de la revelación, por lo cual se tenderá de hecho progresivamente en los siglos sucesivos, ¿qué dice aquí? A dejar en segundo plano la historia de la salvación. Oh, hermano, ¿en qué se dejó el segundo plano? La historia de la salvación, el plan de la salvación. A ver, vamos a ponerlo. Te lo dicen aquí. Vamos a resumirlo. Ellos te dicen, nosotros pusimos a Dios Padre como una sustancia. Y dijimos que el Hijo emana de esa sustancia. Usamos un lenguaje que se llamó
engendrado de allí, de esa sustancia. Pero obviamente sigue siendo la misma, por eso ellos llaman, son consustanciales. Y te dicen, y esto dejó en segundo plano que nosotros habláramos del plan de la salvación a todo el mundo. Se dedicaron a filosofar a través de Dios, a filosofar. Bien, hermano, mira, y esto es una cita tremenda, muy bella del Espíritu de Profecía. Dice aquí, el Señor Jesús vino a nuestro mundo para representar al Padre. Amén. ¿Qué dice? Representó a Dios. ¿Qué dice allí? No como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene una personalidad. Amén. Representó a Dios no como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene ¿qué? ¿Una qué? Una personalidad. Una personalidad. ¿Sí? Como un Dios que tiene una personalidad. Entonces, bueno, sigue la historia, sigue la apostasía. Y entonces ahora, como el Espíritu Santo nada más se quedó ahí pues nada más entredicho, dijeron, bueno, ya sabemos que el Padre es la misma sustancia que el Hijo, ¿verdad? Que el Hijo es la misma sustancia que el Padre. Y en el año 381 se levantó, digamos, otra controversia que rápido ellos definieron, oiga, y el Espíritu Santo, y entonces aumentan el credo. Ahí está el Concilio de Constantinopla 381, ¿sí? Y entonces en el año 381 dice así, y ahí está el credo otra vez. Creemos en un solo Dios, el uno solo, ¿verdad? Padre Todopoderoso, el uno solo de Platón. Y luego dice aquí, hermano, se va a apagar aquí la pantalla, dice. Ajá. Dice, creador del cielo, de la tierra, ahí está, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y te lo vuelven a decir, engendrado del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, antes de todos los tiempos, edades, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Hermanos, hoy hay muchos adventistas que están diciendo que Cristo es engendrado pero no creado. ¿Los han escuchado en YouTube? ¿Los han escuchado a ellos? ¿Saben lo que te están repitiendo? Te están repitiendo el mismo concepto pagano, filosófico, católico, romano, de que no, que el Hijo, y te están diciendo, el Hijo fue engendrado, fue emanado, tuvo origen. Pero dice, pero sigo siendo Dios porque se emanó de acá, de esta sustancia. Están agarrando ese concepto de Platón, están agarrando el concepto del credo de Nicea y te lo están predicando como verdad presente. Esta persona parece que no, alguien por ahí le llamó los hermanitos despistados. ¿Sí? La persona parece que no han, de hecho me puse a ver un video de ellos y ellos dicen, aquí tenemos los concilios y este concilio es el que más se apega a una de sus creencias. Este es el concilio. Imagínense, agarrando los concilios que sirvieron después para Roma, establecerlos con la espada y la persecución y diciendo, esto es lo que más se apega a la Biblia. Y por eso te andan predicando que Jesús fue que Jesús fue engendrado, porque detrás de eso está que no puede haber dos sustancias, que no puede haber que solo es una sustancia, lo que ya estudiamos de Platón. Eso está ahorita, hermanos, eso está pasando. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo acá abajo donde dice, y creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. ¿Qué dice allí? Que procede del Padre. También el Espíritu Santo, dijeron ellos, es la misma sustancia de que ¿quién? Que el Padre. Entonces del Padre hicieron sustancia, del Hijo hicieron sustancia, del Espíritu Santo al decir que procede, obviamente hicieron sustancia. ¿Tú quieres entender qué es la Trinidad Católica? Es una sustancia, es una materia. Es creación, solo que le pusieron nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pero es una sola. Y lo pusieron con concepto de Platón. El uno, no puede haber dos, ni puede haber ¿qué? Más de dos. La teología de Platón, porque él habló de deidad. Ahora vamos de regreso, hermano, por favor. Tiempo está pasando. Entre el año 420 y 426, Agustín escribió un tratado. Bueno, tenía varios volúmenes. Pero Agustín escribió un tratado y en ese tratado le llamó Trinitate. Y en ese tratado habló más a fondo acerca del Espíritu Santo. Y esta creencia de Agustín hoy también la están repitiendo muchos que hablan sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dijo Agustín en ese tratado. Bueno, lo voy a hacer más grande para que ustedes vean. Sí, dice aquí, sí. Aquí está, de hecho, Agustín afirma simultáneamente la unidad de la esencia, fíjense nada más, y la distinción de los tres. Y esta última la afirma con fuerza particular sobre la base inquebrantable del testimonio de la Escritura. En su libro 1 dice, fíjate lo que dice Agustín, y esto que dice Agustín hoy lo están repitiendo miles. Dice así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios. Porque ellos decían, es una sola sustancia. Y aunque el Padre engendró un Hijo, el Hijo no es el Padre. Y aunque el Hijo es engendrado por el Padre no es el Hijo. Y mira lo que dice del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? No es ni Padre ni Hijo, sino el Espíritu del Padre. ¿Y quién? Y del Hijo. ¿Quién decía que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo? ¿Quién dice eso ahora? ¿Lo han escuchado? ¿Se lo han mandado por WhatsApp? ¿Se lo han mandado por WhatsApp? Son los agustinitos modernos. Son los sustancieros ecuménicos de hoy. Sí. Se les llama comúnmente antitrinitarios, pero realmente son substancieros. Porque al decir que el Hijo fue engendrado del Padre, lo ponen de la misma sustancia que el Padre. Porque eso es lo que pasó en el concilio de Nicea. Y al decir que el Espíritu, vamos a la pantalla por favor hermano, al decir que el Espíritu, mira lo que dice aquí, y el Espíritu Santo no es ni Padre ni Hijo, sino el Espíritu ¿de quién? Del Padre y del Hijo. ¿Lo han escuchado también eso, hermano? Claro, eso está polulando hoy, eso está multiplicándose y mucha gente dice, esta es la verdad presente. Qué tremendo, hermano, qué verdad presente. Esos son los conceptos paganos de Platón y después combinados con la falsa teología de Agustín, decir que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice allí, dice, es, como dice, el Espíritu del Padre y del Hijo. ¡Qué tremendo! Mañana vamos a estudiar el misterio escondido desde la eternidad. La divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. La divinidad de Jesús. Es obvio que nosotros conocemos que el Padre es Dios, o Dios, el Padre, como le llamemos. Pero la guerra es contra el Hijo y el Espíritu Santo hoy. Estos movimientos hoy se van contra la divinidad del Hijo, al decir que fue engendrado y que allá en las eternidades eternas, valga la redundancia, salió del seno del Padre. Y que el Espíritu Santo no es persona, sino es algo que sale del Padre o del Hijo. Y aquí tenemos en la pantalla que eso lo enfatizó Agustín en el año, principio del año ¿qué? Del año 400. Y acá te lo dicen tan clarito. ¿Sí? Acá te lo dicen tan clarito. Mira, aquí dice, la concepción del uno más allá de toda posible predicación de la alteridad en el Parménides de Platón y en el neoplatismo ¿de quién? De Plotino. Ahí está, te están diciendo, mira, ahí nosotros
seguimos la teología de Platón y de Plotino en nuestra teología de que el Padre es engendrado y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues no es persona, es algo que procede del Padre o procede del Hijo. Todo eso viene de la filosofía de Platón. Te lo están diciendo los mismos, ¿qué? Los mismos católicos. Pero mira lo que dice el Espíritu de Profecía. El Señor Jesús vino a nuestro mundo para representar al Padre, representó a Dios no como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene ¿qué? Personalidad. Amén. Y hermanos, bueno, eso fue el concilio de quién? De Constantinopla, dijo que había espíritu que procedía del Padre, y bueno, Agustín dijo, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Agustín dijo, bueno, es el Espíritu de Dios y es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. No le daban personalidad. Y hoy hay muchos no dándole personalidad al Espíritu Santo. Es teología pagana, teología católica romana. Después, en el año 431, surgió otra controversia. Bueno, ¿cuál era la controversia? Como Jesús era de la misma sustancia que el Padre, y Jesús fue engendrado o fue nacido de María, mañana vamos a entender qué es engendrado, ¿está bien? Como Jesús era de la misma sustancia que el Padre, y entonces nació de María, entonces María debe ser madre de ¿qué? Madre de la sustancia. ¿Te das cuenta? Sí, debe ser madre de la sustancia, pero para que sea madre de la sustancia, madre de Dios, porque entonces María debe ser de la misma sustancia para ser madre de la sustancia. Diosa. Exactamente. Y eso elevó a María a un nivel de diosa. Reina, ¿no? Reina del cielo. Hermano, estamos avanzando. ¿En dónde fue ese concilio? ¿Ese concilio dónde fue, hermano? En Éfeso, en el 531. Por el tiempo. 431, perdón, me equivoqué. 431. Ahí está Éfeso. Ahí fue ese concilio. Ahora, fue allí donde hacía no muchos siglos atrás, pocos siglos, ¿verdad? Pablo fue a predicar, ¿verdad? Y le gritaron, diosa grandes de los efesios. Diana, ¿verdad? Creo que está eso, me faltó poner el capítulo, creo, es Hechos 17, creo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia, ¿verdad? Estaba confusa, ¿sí? Entonces, recuerden que alguien quiso calmar ahí los ánimos y bueno, gritaron allí por 2 horas, grandes Diana, grandes Diana. Bueno, allí consideraban a Diana una gran diosa. Bueno, allí se hizo el concilio de Éfeso para considerar a María como la madre ¿de quién? De la sustancia. ¡Qué tremendo! Entonces dijeron, bueno, si Jesús tiene la misma sustancia que el Padre, entonces María debe tener algo de sustancia divina. Entonces María es madre de la sustancia, pero entonces vamos a hacerla inmaculada. ¡Qué tremendo, hermano! Y aquí está la historia en la pantalla. ¿Sí? En la historia en la pantalla. Por el tiempo, hermanos, esto dio lugar a la pregunta de cuál era la relación exacta de María con Cristo. ¿Era realmente la madre de la divinidad y por tanto la madre de Dios o era solamente la madre de la humanidad de Cristo? Desde hacía ya bastante tiempo se venía discutiendo la cuestión y entre un pueblo cuyos antepasados habían sido durante siglos devotos adoradores de las diosas Madre Diana y Cibeles, el título de Madre de Dios era acogido con agrado y mantenido ¿qué? Enérgicamente. Había un partido, ¿verdad?, que hablaba de María como portadora de Dios. Otro dentro de los mismos católicos la llamaba portadora de hombre, mientras que un tercer partido intermedio intentaba que todos hablaran de ella como portadora ¿de quién? De Cristo. Hermano, desde que se metió esa palabrita de sustancia,
ha traído consecuencias tremendas. Ha traído consecuencias tremendas. Concilios. Y el que decía que sí era sustancia y que no era sustancia, el que decía que sí lo arropaban, el que decía que no lo mataban, lo excomulgaban, lo mataban, lo desterraban. Y el que no aceptó que María era de la misma sustancia, también lo desterraban. Esa palabrita ha amolado toda la cristiandad, ha engañado a toda la cristiandad. En lugar de interpretar a Dios como la Biblia nos lo muestra, como un Dios eterno, poderoso, invisible, omnipresente. Estoy hablando de Dios Padre. En lugar de interpretarlo como dice la Biblia, lo interpretaron con conceptos paganos. Interpretaron a Jesús como si era de la misma sustancia y metieron el concepto pagano. Cuando alguien te diga, es que Jesús fue engendrado del Padre, que salió, que emanó de él, te está hablando de filosofía griega, pagana, cristianizada. Entonces aquí se metieron ahora con María. Y mira lo que dice, entre ellos hubo uno que se llamó Nestorio. Nestorio negó que María pudiera ser llamada propiamente la madre de Dios. Y hubo otro que se llamó Cirilo y dijo, sí, ella era la madre de Dios. Entre ellos había, o sea, no estaban de acuerdo. Por eso se hizo el concilio, hermanos. Por eso se hizo el concilio. Y entonces Nestorio, que negaba que fuera madre de Dios, llegó a una reunión, ¿verdad? Él no quiso reconocer la legalidad de la asamblea, dice ahí lo rojo, y el concilio, ¿verdad? Entonces él dijo, no, yo para qué me meto allí si están errados, en otras palabras. Y entonces le gritaron anatema, anatema, y el mundo entero se une en la excomunión. Anatema, sobre todo aquel que comulga con Nestorio, que negaba que era la madre de Dios por ser de la misma sustancia, y le llamaron el segundo, ¿qué? El segundo Judas. Finalmente en el concilio de Éfeso se dijo, sí, si ella engendró a Jesús, que Jesús es la misma sustancia que el Padre, entonces María tiene que tener algo de sustancia divina y es la madre de Dios. ¿Te das cuenta? Más arriba todavía. La elevaron más arriba que el mismo Dios. Y hasta ahorita, hasta estos días. Eso empezó allá en el 431, en el año 1854. 1854, la subieron al trono y dijeron, allá está metida en la divinidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todos esos concilios. Mira, hermano, todos estos concilios fueron para meter un falso Dios filosófico e interpretar al Dios de la Biblia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, interpretarlo con conceptos paganos. Entonces finalmente cuando se declaró que María era la madre de Dios en el concilio de Éfeso, entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí, tal fue la causa y tal la conducta del primer concilio de Éfeso, el tercer concilio general de la Iglesia Católica, y así se estableció la doctrina católica de que la Virgen María era la madre de ¿quién? La madre de Dios. Abajo en el último párrafo, ¿verdad? Fue mantenida libre de toda mancha de pecado original, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, dice, si ella fue la madre de la sustancia, la madre de Dios, entonces ella debe estar libre de ¿qué? Y ahí entra el pecado original. Qué tremendo, hermanos. Entonces, allí se acepta eso. Pero entonces, mira, hermano, estamos terminando por el tiempo, ¿verdad? Mira, hermano, porque el tema de hoy se llama paganismo. ¿Qué más? Bueno, ahorita lo vemos, ¿verdad? Paganismo. Lo estudiamos la primera parte, ¿verdad? Sustancia. ¿Sí? ¿Y qué más? Y credos. Que básicamente de eso estamos hablando, ¿verdad? Y si tú quieres saber qué es la Trinidad Católica, aquí está. Investiga, que no te digan. Mira, una cosa que he visto es que los que hablan, esos que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos son trinitarios. Ni han leído. Se pongan a leer un libro que venga del Vaticano, que les explique la verdadera Trinidad Católica, su origen, que se pongan a ver lo que los pioneros, ¿verdad? Analizaban, de cómo los pioneros analizaban los credos
católicos. Y quiero decirles que varios de nuestros pioneros adventistas, así como fueron influenciados por el domingo y tuvieron que dejar el domingo venía de Roma y tuvieron que dejar, varios de ellos traían también estos conceptos de estos concilios, sobre todo el concilio de Nicea. Varios de ellos que creían que Jesús era engendrado, algunos de ellos creían que eran creados, todos estos conceptos como resultado de interpretar a Dios como una sustancia, como lo quiso hacer Platón. Hermanos, y repito, esa palabrita de sustancia ha traído división tras división, tras división, tras división, tras división. Y viene otra división. Exactamente, hermano Pedro, persecuciones y muertes. ¿Por qué? Porque estos credos llegaron a ser la norma de conducta de la iglesia y la norma de la teología, de las escuelas de teología de la Iglesia Católica Romana. Y de allí se desarrolló, y lo vamos a demostrar, de ahí se desarrollaron todas las clases de teología, de cómo interpretar a Dios, cómo interpretar a Cristo. De ahí se desarrollaron. Y el plan de salvación, el plan de la predicación, se quedó en segundo lugar. Y entonces a todos los que no aceptaban estos credos, hoguera, muerte, persecución, destierro, calabozo. Los ponían en el potro, los arrastraban, los separaban a hijos, mataban a hijos enfrente de sus padres o viceversa. Por eso Martín Lutero dijo: mi conciencia está atada a la palabra de Dios, no a credos que se contradicen unos a otros, ni a concilios, ni a credos que se contradicen unos a otros. Y ellos mismos dicen en este libro, es que hasta ahorita no sabemos ni cómo entender sustancia, porque está todo enredado con filosofía pagana. Aquí te lo dicen. Pero los que hoy se llaman antitrinitarios dicen que la Trinidad Católica es 1, 2 y 3. Pónganse a leer. Y a veces me pongo a escuchar a alguno de ellos y dice, lo mismo que dice uno allá, lo dice otro acá y lo dice otro acá. Pónganse a leer. ¿Qué es lo que ustedes están atacando? Porque están atacando la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Y muchos están creyendo, se están uniendo a este ataque. Muchos. ¿Y sabes cuál fue la otra división? La otra división fue, en la pantalla por favor hermano, la otra división fue esta, te lo dice este libro y te lo pongo allí. Sí, te lo ejemplifico rápido. En el año 1054 se dividió la Iglesia Católica Romana. Una se llamó la Iglesia Católica de Occidente y la otra la Iglesia Católica de Oriente, o llamada también de Constantinopla, o la Iglesia Ortodoxa. El punto de división se llamó el filioque. Filio quiere decir, ¿verdad? Hijo. Mira, vámonos al primer ¿ves ahí un circulito en blanco? ¿Sí lo ves? Bueno, me voy a salir de aquí, lo voy a ejemplificar. Aquí está. Este círculo es lo que cree Roma hoy. Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Roma cree que el Padre y el Hijo se unieron en amor íntimo. Y como resultado de esa intimidad, salió el Espíritu Santo. Y le llaman el amor íntimo de Dios. ¡Qué blasfemia! Esa es la Trinidad Católica. Y entonces dice, es que el Espíritu Santo viene tanto de, el Padre es sustancia, el Hijo es sustancia. Entonces el Espíritu Santo también es una sustancia, pero esta sustancia es producida por la unión de estas dos, que se llama Padre y se llama Hijo. Ellos, los orientales, dijeron, no. El Padre engendra al Hijo,
y el Hijo solo emana al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta las dos? Casi es lo mismo, pero no. Todos son criados. El Espíritu Santo para ellos tiene un origen, ya sea en el Hijo, acá en el oriente, en esta parte de aquí, o tiene un origen entre una relación de padre e hijo. Pero aquí el Espíritu Santo, en la teología católica romana, el Espíritu Santo tiene un origen, padre o hijo, en la romana de Occidente, ¿verdad? Y en la católica romana de Occidente y en la católica romana de Oriente, ¿verdad? El Espíritu Santo también tiene un origen en el Hijo, y el Hijo es engendrado de una sola sustancia. Concepto pagano. Y aquí, ¿verdad? El Padre es el uno, el concepto pagano. Él engendra al Hijo, el Hijo es de la misma sustancia, y entre los dos, ¿verdad? Intiman y dan como resultado el Espíritu Santo. Mira, hermano, te lo pongo, ahí está en el libro, mira, ahí está. Es que ahí está en este libro, ¿sí? Vamos a analizarlo rápido. Bueno, esto ya te lo expliqué. Ahora dice aquí. Vamos a verlo aquí. Dice, el Espíritu Santo, el extremo o lo íntimo de Dios. Entonces, a esta ilustración le llaman que este es el extremo de Dios. A esto, que el Espíritu Santo es el extremo de Dios. Siguiendo el esquema lineal, los orientales subrayan que el Espíritu Santo es el extremo de Dios, el desbordamiento de la vida de amor del Padre y del Hijo en la creación y en la historia, y al mismo tiempo acentúan la distinción de las personas según la taxis de la vida divina, etc. Ok, y acá tenemos la explicación de este otro. Acá dice, en cambio en su esquema circular, es decir, en este, los occidentales, es decir, la Iglesia Católica Romana, donde está el Papa hoy, subrayan que el Espíritu Santo es lo íntimo de Dios, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, privilegiando así la unidad y la equidad de ¿qué? De las tres, ¿qué? Personas. ¿Han ustedes escuchado a estas personas que dicen el Espíritu Santo procede del Hijo? Hermano, ¿cuánto? Yo he escuchado muchos videos que me han mandado, y estoy haciendo este tema porque me han mandado videos que ya me cansé, y digo, tenemos que, pues, decir algo. Y se está predicando, y aún en los que se dicen verdad presente entre este engaño filosófico, revestido, como lo hizo la Iglesia Católica de antaño, con textos de la Biblia. Y dicen, el Espíritu Santo procede del Hijo. Hermano, eso es lo que cree la Iglesia ortodoxa. Y otros, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Uno dice, no, es que procede del Padre y del Hijo. Bueno, ese es el concepto que viene de la Iglesia Católica Romana de Occidente. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es eterno. Y eterno es que no procede ni del Hijo, ni del Padre, ni del Hijo. Es eterno. Amén. El Espíritu eterno de Dios. Eso lo estudiaremos mañana. Y la Biblia también dice que el Hijo tiene vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Hijo no tiene procedencia. Es eterno. Y el Padre no tiene procedencia. Es eterno. Pero Roma, al meter los conceptos paganos, le metió procedencia al Hijo y le puso engendrado, y le metió procedencia al Espíritu Santo, y dijo que el Espíritu Santo ya sea que procedía del Hijo o procedía de la unión entre el Padre y el Hijo. Y mira, estoy terminando porque ahorita viene la mesa de análisis. Viene la mesa de análisis. Me faltan 2 o 3 slides y termino. Esa idea de que el Espíritu Santo procedía del Hijo y del Padre la dijo Agustín desde ya por el año 400. En el año 800 el Papa León III la autorizó.
En el 851, al utilizarlo, estalló la controversia. En el 1014, perdón, el Papa Benedicto la usa. Y la empezaron a usar. De tal manera que la iglesia de allá de Constantinopla, la iglesia católica de Constantinopla y la iglesia católica de Roma, se excomulgan unos a otros. El obispo de Constantinopla excomulga al obispo de Roma y ambos se excomulgan y se declaran anatemas. Babilonia. ¿Eso es Babilonia? Sí, ¿por qué? Porque solo por meter la palabra hijo. ¡Qué tremendo! Es una gran confusión. En el año 1274 el concilio de León II, la exalta esa doctrina, la afirma, pero en 1965 se encontró el Papa de Roma y el obispo de Constantinopla, se encontraron en Jerusalén y dijeron, discúlpanos, vamos a disculparnos. Solamente una palabrita, que el Espíritu Santo procedía del Hijo, discúlpanos, porque Roma va a hacer todo lo posible para ganarse a la gente. Y en 1995 empezaron un diálogo. A ver, ahora, en aquellos eran otros tiempos. Ahora vamos a dialogar sobre si el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre o nada más del Hijo. Y empezó lo que se llama el diálogo ecuménico. Hermanos, ¿sabes que hay una cita tremenda de la hermana Huay que resume todo lo que hemos estado hablando? Es esta. Dice así. Es esta que está aquí. Con esta cita termino. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer, fíjate nada más lo que dice. Es tan fácil hacer un ídolo, ¿de qué? De las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres que se formen un falso concepto con respecto a él. Ahora mira lo que dice aquí. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. ¿Quiénes son esos? Los sustancieros. Han hecho un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente, ¿qué? Pequeño. ¿Cuántos realmente adoran al verdadero Dios, hermanos? Al verdadero Dios, un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamado ¿qué? Sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. ¡Wow! Tremenda cita. Tremenda cita. Un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Un ídolo filosófico. Y en muchos colegios, universidades, ese ídolo filosófico no es mucho mejor que el dios sol de los fenicios. ¿Te das cuenta, hermano? Es lo mismo, pero en diferentes circunstancias. Allá adoraban el sol, que es una sustancia. Acá adoraron la sustancia y le pusieron el nombre de Padre, nombre de Hijo y el nombre de Espíritu Santo, pero le pusieron sustancia. ¿Y qué se enseña en las universidades? En las escuelas de teología. El mismo concepto, pero con palabras cristianas. Y dice la hermana Huay, es como si estuvieran adorando al mismo Dios, sustancia de acá, de los fenicios, el sol. Hermano, espero que haya quedado claro el asunto. Toma mucho tiempo,
Y hay detrás de esto mucha lectura y hay muchas palabras y mucha filosofía. Pero con la ayuda de Dios quisimos hacerlo entendible por la gracia de Dios. Entonces, cuando te digan que Jesús fue engendrado de la misma sustancia que el Padre, Concilio de Nicea, concepto de Platón, concepto pagano. Cuando te digan que el Espíritu Santo procede del Hijo, concepto de la Iglesia Católica de Oriente. Cuando te digan que procede del Padre y del Hijo, concepto de la Iglesia Católica de Occidente. El día de mañana nosotros vamos a ver que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, no tiene vida, que el Hijo no tiene vida prestada. Él tiene vida en sí mismo, que el Espíritu Santo es Dios y que es eterno, porque lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de profecía. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde, en esta noche ya, quizá ya más noche en otras partes. No se vayan, porque a continuación están hermanos, un hermano en California, está un hermano en Santiago de Chile, creo, allá en Chile, está un hermano en Guatemala, está otro hermano en Portugal, está otro hermano en Colombia, y juntos vamos a hacer una mesa de análisis de esto. Se va a cortar tantito la transmisión para que el video no sea tan largo en YouTube, sí, y una vez que se corte, ¿verdad? Regresamos enseguida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y pasen un bonito sábado, pero no se vayan. Sigue la mesa de análisis, una mesa internacional de análisis con nuestros hermanos adventistas, historicistas, en las partes que ya ha mencionado un servidor. Vamos a hacer una pequeña oración. Repito, no me puedo hincar por un pequeño dolor que traigo en la rodilla, pero ustedes donde están, hínquense. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque te podemos encontrar en la Escritura, Señor, como un Dios verdadero, no con filosofía pagana, no con filosofía mundana, revestida con palabras cristianas y puesta en un credo católico romano, sino, Señor, con la Biblia y el espíritu de profecía. Podemos ver un Dios que se interesa en salvarnos, en un plan de salvación hecho desde las edades eternas. Y podemos ver a un Dios que no es como todos los dioses falsos. Es un Dios personal, no es un Dios esencia. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra, te agradecemos por los escritos del Espíritu de Profecía, por los escritos de los pioneros que entendieron esos credos paganos y cómo se metieron dentro de la iglesia cristiana y aumentaron la gran apostasía, convirtiéndolo en la iglesia católica romana. Te agradecemos porque tú les diste el discernimiento a todos ellos y, Señor, también te agradecemos porque muchos de ellos, teniendo estos falsos conceptos, lograron entender el verdadero Dios de la Biblia y cambiaron esos conceptos paganos por doctrinas bíblicas. Padre, en este momento, Señor, vamos a terminar esta transmisión, pero seguirá esta mesa de análisis. Acompáñanos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se vayan, en algún momento, en menos de un minuto regresamos.